Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes, ya sabéis que esto es Cuaderno de Entrenamiento, estamos aquí en un nuevo episodio. Hoy os voy a hablar acerca de algo diferente, os voy a hablar de una técnica de entrenamiento que me parece curiosa, cuanto menos, y que podéis aplicar todos, o sea, da igual el entrenamiento que llevéis a cabo, pero la podéis aplicar tanto para músculos grandes, músculos pequeños. Ahora bien, quizás sea más recomendable para músculos pequeños como el bíceps, el tríceps, el deltoides y demás. Entonces, os traigo esta técnica, creo que es una técnica poco conocida, con lo cual seguro que os resulta bastante interesante. Antes de comenzar, ya sabéis que en ivyamazares.com me podéis encontrar, ahí os echo una mano con vuestro entrenamiento, si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier tipo de pregunta, pues me la dejáis ahí. Y además sabéis que en Lifters, el podcast que hago de lunes a jueves, hablo un montón de cosas muy variadas, también de entrenamiento, y los jueves respondo preguntas que me vais mandando a través de ahí, a través de la web, con lo cual, si le echáis un vistazo, seguro que encontráis un montón de recursos también que podéis aplicar a vuestro entrenamiento. Y como digo, hoy voy a hablaros acerca de esto, de una técnica diferente, cuanto menos, y una técnica que se llama 5-10-20. ¿Por qué 5-10-20 y por qué no 15-40-25? Bueno, porque básicamente se basa en las repeticiones que hay que hacer en cada uno de los ejercicios. Es una técnica que yo la definiría para cuando queremos, por ejemplo, enfatizar una zona en concreto, un músculo en concreto, y hemos probado un entrenamiento quizás más tradicional y no nos funciona, tenemos que hacer algo diferente. Entonces, por ejemplo, como digo, para músculos pequeños, el bíceps, el tríceps, también para ejercicios analíticos como una extensión de cuádriceps también nos vendría bien, pero bueno, en definitiva, al final esto lo que mezcla son diferentes ejercicios y que al ser diferente la forma en la que trabajan, pues damos un estímulo diferente. Por ejemplo, imaginémonos, queremos trabajar el bíceps, tenemos un ejercicio como el curl de bíceps, bueno, pues hacemos 4 series de 10 repeticiones y ya está. Eso sería lo clásico, lo básico, lo que se ha hecho toda la vida. Pero en este protocolo, con esta técnica, lo que vamos a hacer es un ejercicio básico antes de ese curl de bíceps, en el que vamos a ir a unas 5 repeticiones. Un ejercicio que le vamos a hacer de manera controlada, sintiendo bien el músculo que queremos trabajar, y de esta forma nos va preparando o va preparando esa zona en concreto. Lo siguiente que sería, como la técnica se llama 5-10-20, pues pasaríamos a hacer un ejercicio de aislamiento a 10 repeticiones. En este caso, por ejemplo, sería el curl de bíceps ya. O sea, empezaríamos con un ejercicio un poco más complejo, como por ejemplo pueden ser unas dominadas o un remo con barra, y luego pasaríamos a ese curl de bíceps. Aquí lo haríamos al igual que anteriormente, de una forma controlada, sintiendo bien el músculo que queremos trabajar y evidentemente cogiendo un peso con el cual hagamos esas 10 repeticiones, pero que llegando a la número 10 nos cueste trabajo, que sea intenso, no que por ejemplo lleguemos a la repetición 10 y podamos hacer 5 más, eso no. Entonces, en ese sentido, hasta aquí sería el 10. Y luego pasaríamos al 20, que sería básicamente coger una banda de resistencia y hacer 20 repeticiones también de forma controlada y sobre todo sintiendo bien esa zona. A ver, es una técnica al final que a lo que conduce básicamente es una congestión brutal, una congestión muy grande y que a la gente que le gusta entrenar a bombeo o altas repeticiones, pues le va a gustar. ¿Quiere decir que con esto vayamos a conseguir más masa muscular? O sea, vayamos a conseguir mejores ganancias. No quiere decir eso, simplemente cuando tenemos músculos rezagados, como digo, y no sabemos ya muy bien por dónde atacarles, podemos utilizar este tipo de técnicas. Ahora bien, el ejercicio básico, el ejercicio tradicional, la progresión simple, la que yo siempre defiendo, es la que más suele funcionar. O sea, esto no quiere decir que no tengamos que hacer lo otro. Podemos incluir este tipo de técnicas al final del entrenamiento, no estaría nada mal, pero esto no quiere decir que al final desplacemos lo otro. Yo siempre suelo aconsejar el hacer ejercicios básicos, repeticiones moderadas, sobre todo progresiones simples, ya bien sea subiendo el peso, subiendo las repeticiones que hacemos. Al final, de una forma u otra, siempre se llegan a mover grandes pesos haciéndolo de esta forma. Claro, podemos utilizar al final del entrenamiento esta técnica, por ejemplo, para un grupo muscular como es el bíceps, y estaría bien. Ahora bien, utilizarla también en el pectoral, en la espalda, en las piernas como tal, pues no lo veo lo más lógico. Pero bueno, aquí ya depende de cada uno y de la forma que le guste entrenar a cada uno. Así que es una técnica muy interesante y, como digo, básicamente se centra en eso, en hacer primero un ejercicio multiarticular. Imaginémonos, vamos a poner el ejemplo de que queremos desarrollar el cuádriceps. En vez del lugar del bíceps, que era un músculo pequeño, por así decirlo, vamos a poner el ejemplo con un músculo o un grupo muscular bastante más grande, que es el cuádriceps. Bueno, pues empezaríamos con una sentadilla a 5 repeticiones. Evidentemente, cuando digo 5 repeticiones, tienen que ser 5 repeticiones con buena técnica, con un peso con el que controlemos bien todo el movimiento
Y evidentemente cuando lleguemos a la repetición 5, que nos cueste trabajo, no que lleguemos a la 5 y podamos hacer la 6, la 7, la 8 y así. Entonces, 5 repeticiones estrictas y bien hechas en una sentadilla. Lo siguiente que sería pasar a las 10 repeticiones. En este sentido, pasaríamos a un ejercicio analítico. ¿Cuál podríamos hacer? Bueno, pues por ejemplo, una extensión de cuádriceps, que es un ejercicio bastante analítico, podemos localizar bien esa zona en concreto, y sería 10 repeticiones. 10 repeticiones de forma estricta, lo mismo que anteriormente, que llegamos a la 10ª repetición, pero que nos cueste trabajo llegar. Y luego pasaríamos a unas 20 repeticiones, que sería un ejercicio con bandas de resistencia. Aquí, como para los cuádriceps con bandas de resistencia va a ser un poco más complicado, yo os diría que, por ejemplo, también hiciéramos un ejercicio analítico, pero que fuera un poco más liviano, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer una sentadilla sisi o cualquier otro tipo de ejercicio con nuestro propio peso corporal, no hace falta incluir ningún tipo de accesorio. Pero bueno, lo podéis aplicar a cualquier grupo muscular, como digo. Al final las posibilidades son muchas y bueno, es una forma diferente de hacerlo. A mí me gusta, por ejemplo, en los entrenamientos siempre incluir ciertas cosas o ciertas variantes en grupos musculares que al final no son prioritarios, por así decirlo. Por ejemplo, cuando voy a entrenar siempre entreno por norma general grupos musculares grandes. Yo nunca dedico días en particular a entrenar grupos musculares pequeños, por lo tanto, siempre hay ejercicios básicos, siempre me toca hacer o bien un peso muerto, o bien una sentadilla, o bien un remo con barra, o unas dominadas. Entonces, como siempre incluyo algo de eso, al final de la rutina de entrenamiento siempre tengo algún grupo muscular que le doy un trabajo extra. Ese trabajo extra puede ir dedicado, por ejemplo, al deltoides posterior, que es una zona que me gusta bastante trabajar. Además, es una zona que todos deberíamos de trabajar, ya bien sea con un face pull o con cualquier otro tipo de ejercicio, pero es una zona que deberíamos de prestarle más atención. Y por cierto, el otro día en Lifters, hablando de ese podcast en el que cada día cuento diferentes cosas relacionadas con el entrenamiento, pues también hablé del entrenamiento de hombro, de cómo deberíamos hacerlo, y también hablé del deltoides posterior y de cómo particularmente hay ciertos ejercicios que incluyéndoles en la rutina va a hacer que tengamos unos hombros mejores y más sanos. Entonces, en ese sentido, como siempre incluyo ejercicios básicos en la rutina, al final del entrenamiento pues siempre me quedan algún grupo muscular un poco más pequeño que trabajar y siempre meto ese tipo de ejercicios. Y como decía, que al final me lío, pues me gusta incluir ciertas técnicas, ciertas variantes, siempre suelo ir variando un poco. Al final, como son grupos musculares que ya han trabajado con los ejercicios básicos, me gusta de una forma u otra experimentar, por así decirlo, con diferentes herramientas, ¿no? Como este protocolo 5-10-20, que se puede aplicar al final del entrenamiento para cualquier grupo muscular que tengamos un poco más rezagado. Así que sin más, probarlo y ya me contáis. La verdad que es bastante curioso, no se suele ver mucho por ahí. Y como digo, son técnicas poco utilizadas, pero que usándolas con cabeza al final son interesantes. Si os gusta este tipo de episodios, si queréis saber más acerca de diferentes técnicas, sobre todo para la ganancia de masa muscular o para la ganancia de fuerza, en siguientes episodios os seguiré hablando acerca de diferentes cosas que posiblemente muchas os suenen y otras quizás no os suenen tanto, porque se las suele dar menos importancia o se suele hablar menos de ellas. Ya sabéis también que en ivyamazares.com, como dije al principio, tenéis la newsletter y ahí en esa newsletter cada 15 días, los días 1 y 15 de cada mes, hablo de cosas que no cuento aquí en los podcasts, ni cuento en los podcasts, ni cuento en Instagram, ni cuento en ningún sitio. ¿Por qué? Porque básicamente si lo contara todo estaría 2 horas hablando cada día en los diferentes podcasts que hago. Entonces, en ese sentido, si queréis saber un poco más, si queréis indagar un poco más, bueno, pues os apuntáis ahí a la newsletter y como digo, cada 15 días os cuento detalles interesantes que voy aplicando o bien a mi entrenamiento o a entrenamientos de clientes que tengo y en definitiva que también podéis aplicar vosotros. Así que sin más, nos escuchamos ya de nuevo en 7 días, el viernes. Espero que paséis una buena semana, que le deis duro a los entrenamientos, ya bien sea en la calle, en el gimnasio o en casa. Y sin más, como digo, nos escuchamos pronto. ¡Chao!